Entonces eso, pues veamos este videito que hace tiempo ya bueno, hace tiempo no, o sea, hace como unos días estaba viendo pues temas así parecidos y dije, me acuerdo que Dross tenía un video de estos y lo quiero volver como a recordar. Yo estoy seguro de que el arte imita la vida. Eso plantea un predicamento cuando te pones a pensar en ciertos temas, como por ejemplo, ¿por qué hay tantas películas en las que el gobierno de Estados Unidos experimenta con seres humanos? ¿De dónde salió esa idea? El arte imita la vida porque los directores y productores... Que amateur estaba Dross aquí en ese entonces, eh. O sea, se nota la diferencia con el Dross actual de que este video es de hace muchísimos años, o sea, es de hace 9 años, marica, 9 años. de Hollywood a menudo se basan en ella para construir sus ideas. Por eso hay tantos films de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso hay tantos largometrajes sobre la guerra de Irak. El incidente de Roswell dio paso a docenas y docenas de películas de extraterrestres. Y el proyecto Cowboy con lag. MK Ultra... Pero yo 15 años pasé. Cowboy con lag. Al lado de este ruco. fue el Cowboy con lag. responsable de todo... Y no me sirvió de nada. Huevón, ese es tema para otro video. esos rodajes que tienen al establishment estadounidense y a la CIA como una entidad gris y casi todopoderosa capaz de lograrlo todo. Quiero aclarar desde el vamos, el proyecto MK Ultra fue real. Hubo un escándalo Sí, tan es cierto. grande durante la década de los 70 que una comisión presidencial tuvo que desclasificar sus archivos secretos. El escándalo, a pesar de haber sido en una era donde el Internet no existía y los medios no estaban masificados, fue tan, pero tan grande y tenía implicaciones tan siniestras que fue de talla mundial. Todos se enteraron de que el proyecto MK Ultra, iniciado bajo el aval del gobierno de los Estados Unidos, estuvo experimentando con seres humanos durante 22 años. Había empezado por orden de Allen Dulles, director de la CIA, en el año 1953 y se le puso fin en el verano del año 1975. Tras un Bastante duro ese escándalo que proyecto, había durado más de medio año a raíz de un artículo muy arriesgado que publicó el legendario periódico New York Times en diciembre de 1974. La libertad de expresión, llevada de la mano con pruebas suficientes para refutar cualquier intento de ocultar la verdad, pusieron a los empleados de este medio de comunicación a salvo de un futuro que bien pudo ser muy oscuro y de paso dejó descansar en paz a la incontable cantidad de seres humanos de todas partes de Estados Unidos y Canadá que enloquecieron o perecieron al ser víctimas de los experimentos llevados a cabo por este proyecto. Pero, ¿en qué consiste exactamente el MK Ultra? El MK Ultra comenzó como algo simple, un programa de desarrollo de técnicas efectivas para conseguir confesiones por parte de sospechosos. Esto devino en una serie estudiada de torturas sumamente eficaces que causaban un dolor inimaginable el cual quebraba rápidamente incluso al más fuerte. Pongámonos a pensar un momento, metiéndonos en materia, de que en últimas, Poison Worms. A su máquina. o sea, la mente del ser humano es su propio enemigo. Somos nuestros propios enemigos y la mente es una cosa tan desconocida para nosotros los seres humanos que intentar como doblegar a un ser humano a base de tortura psicológica, yo creo que es de las formas más efectivas de destrozar la voluntad de una persona, por más férrea que sea. Entonces, si sabes exactamente a dónde atacar para que la persona le afecte a nivel psicológico, es
imposible no tener control sobre esa persona o por lo menos destruirla como persona, como ser pensante. Entonces, realmente este tema, entendemos que quizás la época era diferente, digamos, tenían más conflictos. Estamos hablando de que eran años complicados. Ya habían pasado prácticamente el mundo por 2 guerras mundiales, una guerra fría. Entonces, es complicadito ese tema. La etapa inicial fue tan Poison Worms. exitosa que Sí, puedes acabar con la humanidad de una persona, toda su personalidad. Carl Oms GD. El ser humano debió existir en primer lugar, o sea, el desarrollo de inteligencia vemos que nos está llevando al abismo. Entre muchas otras cosas. el gobierno estadounidense, por recomendación del entonces jefe de la CIA, inyectó millones de dólares al proyecto, haciéndolo así más ambicioso. Ahora ya no solo investigaban nuevas técnicas de tortura, sino además querían crear drogas que dejaran la mente y los secretos de alguien a la vista como un libro abierto. El problema no es el resultado final. El problema fueron todos los huevos que se tuvieron que romper para desarrollar estas drogas, El proceso. dejando a sus El víctimas con la procedimiento. mente hecha un desastre. Muchos quedaron locos, disfuncionales, con tendencias psicópatas y homicidas, o tendencias suicidas y terriblemente depresivas. El programa había creado un brazo de agentes operarios que se dedicaban a investigar a fondo todo tipo de ciudadanos sin familiares, sin muchos amigos, que básicamente no dieran muchos problemas al desaparecer misteriosamente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para este tipo de experimentos, lo más sencillo es siempre escoger gente que esté catalogada o que, digamos, que caiga dentro de ese círculo de marginados sociales. Es decir, si es una persona que casi nadie va a notar que falta en la sociedad, es más sencillo. Aunque no sé yo hasta qué punto ese tipo de personas, digamos que sean buenos sujetos Poison de prueba, Worms. o sea, poniéndonos en el... Gente fantasma. Sí, o sea, poniéndonos en el papel, digamos, de los científicos que experimentaron con personas, no sé yo hasta qué punto realmente se puedan obtener buenos resultados de gente que en sí misma ya podría tener, yo qué sé, problemas tipo como la ansiedad, como la depresión, trastornos de personalidad como el bipolarismo, no sé, cosas así. O sea que en sí mismos son personas marginales sociales que, digamos, dentro de la sociedad no destacan por nada, porque de alguna manera también se han, digamos, cerrado a esta misma ya. Entonces, como que son personas solas, son cosumbo solo, como diríamos nosotros acá. Entonces, yo digo que un sujeto de prueba que de mejores resultados sería uno que esté, digamos, como en el mismo nicho de mercado, es decir, para quién estamos haciendo este Poison experimento Worms. y qué resultados Chale. queremos obtener. Entonces, si por ejemplo vamos a usar el MK Ultra en soldados de otro país, entonces probémoslo en soldados que tengan más o menos como el mismo tipo de, no sé, entrenamiento físico y psicológico y militar y todo eso. Entonces sería como, digamos, más efectivo porque estás tratando con el mismo tipo de persona. No sé, pienso yo. Nadie sabe exactamente cuántos obreros, empleados de fábrica, oficinistas, dueños de tiendas pequeñas o incluso estudiantes universitarios que trabajaban y se valían por sí mismos, de clases bajas, sin familiares pudientes o influyentes, desaparecieron. Pero el destino que sufrieron fue nada menos que abominable. Eran llevados a centros clandestinos operados por el gobierno, de donde no volverían a salir nunca más. Pero lo más escalofriante de todo esto es que nuevamente el programa siguió obteniendo resultados exitosos. Los objetivos propuestos fueron alcanzados uno por uno una vez más. ¿Qué hicieron a partir de aquí? Simple, volvieron a subir la apuesta.
Ahora querían drogas que sirvieran para difamar y destruir la reputación de sus víctimas, probablemente en caso de que alguien influyente desde dentro o fuera de Estados Unidos dañara la reputación del gobierno de los intereses del país. Por lo tanto, se crearon sustancias que lograban hacer que el individuo que la ingería reaccionara de forma errática, ilógica, haciéndoles perder la capacidad de discernir cuando decir algo o hacer algo era inapropiado Moto de en mierda. público. Esta droga propiciaba además arranques de ira en momentos inesperados, destruyendo así no solo el buen nombre de quien le ingería, sino además su credibilidad. No sé si ustedes han visto esos videos en donde supuestamente se ven a personas famosas, periodistas, músicos, artistas, actores, actrices, que de un momento a otro están normales y empiezan a hacer algo extraño. Entonces como que, uy, este marica, ¿qué le pasó? Le está dando la chiripiorca. Bueno, supuestamente, y esto es lo que dicen las teorías conspirativas, es que todos los famosos son famosos elegidos, o sea, no son famosos que nacieron, pues digamos, como de que, o sea, quisieron ser famosos y ya está. Entonces, no, yo quiero ser famoso y me voy a esforzar y soy famoso, no. O sea, las teorías conspirativas dicen que todas las personas que llegan a ser famosos son personas elegidas por la élite y son controlados por la élite. Entonces, bajo esos parámetros, siguiendo esa misma línea, supuestamente son personas que están bajo el efecto del MK Ultra y que cuando actúan de esa manera es por el simple hecho de que en ese momento esa persona está desobedeciendo una orden y en ese momento el MK Ultra como que lo activan desde a distancia, no sé si es con algún dispositivo o una serie de combinación de palabras o sonidos que les hace activar como ese lavado cerebral que tienen, porque realmente el MK Ultra viene siendo algo así como lavado cerebral, y les hace como reiniciar, como resetear el coco. Entonces prácticamente esa persona en ese momento va a decir o va a revelar algo o simplemente no se está comportando como debería normalmente o como lo tienen programado. Y en ese momento esa persona termina siendo completamente diferente. Bueno, eso es lo que yo creo que en este punto básicamente Dross está explicando. Todo lo que se necesitaba era un agente secreto que drogara a la víctima constantemente, ya sea con el café, el jugo, la comida o cualquier otra cosa. Ya desde este punto, el MK Ultra tenía su propio cementerio en el patio trasero, pero los resultados positivos incentivaban la imaginación de los profesionales y doctores increíblemente capaces que vendieron su moral en nombre de la ciencia. Ahora se les había dado por crear drogas que lograban el efecto contrario a todo lo que habían hecho hasta ahora. Sustancias que aumentaran enormemente la concentración, la percepción y la claridad mental de quienes las ingerían. Aunque sea difícil de creer, estos sujetos lograron crear medicamentos que contrarrestaban los efectos del alcohol, con el fin de lograr que un agente secreto infiltrado incentivara un escenario propicio donde todos los sospechosos se emborracharan, ingiriendo grandes cantidades de alcohol, él o ella misma, para no levantar sospechas. Buena estrategia, la verdad, sí. Lograron además crear drogas que borraban la memoria a corto y largo plazo, de modo que una persona podía haber sido llevada a interrogar la noche anterior, darle una paliza, torturarlo y provocar que a la mañana siguiente, abandonado en cualquier carretera y con el rostro hinchado hasta la deformidad, no recordara absolutamente nada de lo que había ocurrido apenas 7 horas antes. Qué buena rea, ¿no? No tenían ni idea de ningún rostro, de ninguna voz o de dónde habían estado horas antes, como si la mente humana fuera una computadora y hubieran conseguido la manera de simplemente borrar una carpeta. El problema aquí Eso sería algo similar como intentar simular los efectos que tienen algunas drogas ilícitas, ilegales, que terminaran, o sea, que terminan teniendo ese mismo efecto, ¿no? Entonces, supongamos, pues, en teoría el alcohol no es ilegal,
pero el alcohol a veces tiene esa particularidad de que hay ciertas personas que ingieren demasiado alcohol, demasiado licor, y al día siguiente despiertan y no se acuerdan de nada de lo que hicieron hasta el punto en el que ya el alcohol prácticamente los puso pichos, o sea, los puso tan borrachos que ya no se acuerdan de un carajo. Entonces yo creo que es como modificar ciertas sustancias para simular de manera perfecta o casi perfecta ese mismo suceso, eso mismo que Poison pase. Worms. Yo sí olvido cosas, pero no todo. No, Poison es Worms. normal. Por eso tomo con medida. Ah, bueno, si hablas de tomar, sí, pero en general, o sea, digamos que el cerebro está autoprogramado, o sea, autoprograma a sí mismo para que recordemos lo importante y lo que no sea, digamos, como tan relevante con el tiempo lo vayamos olvidando, porque eso generaría como una sobrecarga de almacenamiento, por así decirlo, en el cerebro y realmente no es tan necesario porque hay cosas que utilizamos más que otras. Por ejemplo, es más fácil recordar, digamos, las tablas de multiplicar o cómo sumar, cómo restar, bueno, operaciones básicas de la matemática o digamos uno que otro dato así como cultural, a que recordemos, por ejemplo, yo qué sé, el precio de un producto de hace muchos años. O sea, puede que haya unas personas que lo recuerden, puede que no, pero cuando algo deja de ser inutilizado o como tal ya no se vuelve a practicar, el cerebro mismo empieza a borrar eso para darle espacio a cosas más importantes. Entonces, en general, así como que funciona la mente humana. Pero ya, sí, sería como eso, como modificar sustancias para que tengan esos mismos efectos, no solamente con el alcohol, sino con otras drogas. Es que para llegar a Sin ser directamente las mismas drogas pues que se consumen normalmente, yo que sé, éxtasis, metanfetaminas, LSD, o sea, drogas así como tipo psicodélicas, Paula-Hugo. psicotrópicas. Ya volví, Hugo. este Paula, ¿qué tal? punto ¿Cómo vamos? hicieron muchísimo daño a seres humanos, sacados a pinza de la sociedad para ser llevados a lugares secretos. Paula-Hugo. Ah, caray, drogas. Algo así Si los estamos viendo. experimentos fallaban, el sujeto de pruebas moría intoxicado. Si los experimentos eran exitosos, los dejaban vivir un Carlos poco GD. más. Pero para no Estamos viendo experimentos con humanos. En arriesgarse, efecto. Poison el Worms. destino final del A momir, individuo Paula. estaba claro. Pero ¿por qué tan chimbos? El proyecto MK Ultra hizo de los lavados de cerebro un arte. En el informe abierto se estipula que consiguieron no solo hacer que un hombre olvidara por completo a sus padres, sino además lograron convencerlo de que un agente masculino y un agente femenino en el laboratorio eran sus padres, y no importaba que estos agentes tuvieran la misma edad de la víctima, simplemente le habían inyectado esa verdad falsa en la cabeza. La lógica no importaba. Generar recuerdos falsos. Eso también es una vuelta, yo creo que imposible, no de hacer, sino de como de construir como tal. Porque ¿cómo haces para modificar los recuerdos de una persona desde cero y meterle ideas en la cabeza? Es una cosa complicadísima. Y ya les digo, o sea, el tema de la mente es súper fascinante, pero a la vez también es como que es como intentar explorar el universo entero. O sea, es complicadísimo, no tenemos todavía ni los recursos ni el tiempo, porque somos humanos, tengamos en cuenta que nuestro tiempo es humano, y no tenemos tampoco el tiempo para eso, o sea, el personal, los recursos, el tiempo, los medios, lo que sea. La mente humana sigue siendo un misterio. Al día de hoy, ya casi más de 4.000 millones de años que tiene la evolución, que tiene la edad de la Tierra, más o menos creo que es, y casi más de 200, creo que son 200 millones de años más o menos que tiene como la humanidad desde los primeros hombres. Me puedo estar equivocando en el tiempo, pero es más o menos creo que el tiempo. O sea, de lo que llevamos estudiando la mente humana, de los primeros pasos de la ciencia, la medicina, realmente no sabemos nada. O sea, apenas hemos tocado la punta del iceberg. Y una cosa que hay que entender es que la ciencia no puede ser ni moral ni ética, porque si la ciencia no se hubiera arriesgado a hacer todo este tipo de cosas, y ya no solamente hablando pues de esto del MK Ultra, sino con muchas cosas, por ejemplo,
¿Cómo llegaron a la conclusión de que un corazón se podía operar? Porque experimentaron con gente para eso. Lo mismo con las operaciones de cerebro, los trasplantes de órganos, todas esas cuestiones. Hay que experimentar con los seres humanos. Por eso la ciencia y la medicina no pueden ser ni morales ni éticas, porque no tienen cabida, porque si no, entonces prácticamente no habría medicina y por lo tanto el ser humano no tendría la manera de curarse o digamos de solventar un problema de tipo pues físico, ¿no? O sea, hablando pues de patologías y toda esta cuestión. En pocas palabras, el MKUltra logró lo mismo que hacen muchas sectas o grupos extraños con los incautos que caen en ellas luego de años de mentiras y sugestión, pero de manera casi inmediata. Te pido que tomes unos segundos para reflexionar el enorme poder que significa que alguien pueda hacer algo así en otras personas. El MKUltra desarrolló con éxito otro tipo de drogas, como por ejemplo, lograr anular por completo el dolor en una persona para hacer a sus agentes más letales y temerarios. También crearon sustancias que causan euforia, con lo que básicamente anulan la prudencia y el miedo en un individuo. Sí, o sea, si dices el qué por el tema del dolor, básicamente si una persona no siente dolor, es una persona imparable. Hay una enfermedad, no recuerdo su nombre ahorita mismo en este momento, en la que hay ciertas personas que nacen sin el sentido del tacto. Es decir, esas personas no sienten. Pueden estar tocando algo, pero no lo sienten. Literalmente no tienen esa sensación de nada. Y son personas muy vulnerables a que les pase cualquier tipo de cuestión. Porque al no tener el sentido del tacto, no son capaces de darse en cuenta si en el momento se están cortando, se están incendiando, si los acabaron de atropellar o algo. Muchos diríamos que no, que pues tienen ojos para ver y todo eso. Pero es que el ojo solo... O sea, me da curiosidad hasta qué punto esas personas sienten dolor. Si estás hablando de la patología que estoy hablando, literalmente no sienten nada. Ese es el problema. Entonces son personas muy vulnerables y digamos que podríamos uno decir, no, pues la gente ve. Pero es que la vista Paula, es solamente uno de los tantos 5 sentidos pues es que nulo tenemos. el dolor físico. Y ya intentar anular dolor físico para ser una persona imparable o un berserker, por así decirlo, es una vaina jodida, porque quiere decir que esa persona, hasta que literalmente no le arranquen la cabeza, le metan un disparo en la cabeza, yo qué sé, lo corten a la mitad, bueno, mejor dicho, destrocen el cuerpo y todo lo que sea por dentro, el dolor no va a ser un impedimento para que esa persona, no sé, vaya a asesinar o se infiltre en un sitio, yo qué sé, bueno, poniéndonos un poco pues en la cinta. Haciéndole capaz de hacer cualquier cosa que se le pida, sin pensárselo mucho. También fabricaron químicos que producen confusión mental, lo cual limita enormemente la capacidad de cuestionar las órdenes que se le dieran a un agente, por arbitrarias que fueran. Pero así como estuvieron creando... Algo así como la psicología inversa, pero palpable. Es decir, no intentar que la otra persona caiga en tu juego, sino que directamente le das una sustancia y esa sustancia lo obliga. Es algo así como la poción, ¿cómo mierda se llamaba? Veritaserum creo que se llamaba, bueno, el nombre que le dieron, pero es poción de la verdad, la que hay en Harry Potter, que simplemente te la tomabas, le preguntabas a la otra persona y directamente te decía la verdad, no podía mentir. Bueno, es algo más o menos así, es como la misma idea. Drogas para ser mejores agentes secretos. Otro departamento del ahora inmenso proyecto MKUltra seguía creando Poison sustancias Worms. en detrimento del Sí, ser humano, Veritaserum, como por ejemplo algo la así. elaboración de una droga casi imperceptible que conseguía bajar la autoestima y las ambiciones de cualquier persona, convirtiéndolo en un estúpido. Sucede que en esas 2 décadas que duró el proyecto, hubo errores, como por ejemplo el secuestro de una persona joven que tenía familia, la cual se dio cuenta de que algo estaba mal. Fue un comienzo lento y muy humilde, pero la bola de nieve ya había empezado a bajar por la pendiente.
En diciembre del año 1974, el New York Times... Hago una pausa para recalcar algo, y es que como lector que soy y como escritor que me considero también, me gusta mucho como los narradores, como por ejemplo Dross, meten esas metáforas tan bonitas a la hora de narrar algo o de escribir algo. Entonces, no sé, solamente quería aclarar ese punto, porque por lo menos para mí, que escribo, me gusta utilizar metáforas a la hora de referirme a algo. Entonces no digo sus ojos brillantes, o sus ojos azules, ¿no? Entonces sería usar como una metáfora tipo esos grandes zafiros incrustados en su cara o algo así, no sé, como para recalcar algo, pero como embelleciéndolo más, ya, o sea, haciéndolo como más bonito a la hora de escucharlo, a la hora de leerlo. Entonces, no sé, quería solamente recalcar eso. Times publicó un artículo explosivo. Siguió entonces el Washington Post, que también estaba investigando el caso en secreto. El terror cundió en la CIA y se dio la orden de destruir todos los archivos del proyecto. Afortunadamente no pudieron destruir 22 años en papeles a tiempo, por lo que fueron capturados por el FBI con las manos en la masa, empeorando sobremanera su ya compleja situación. Nunca se conocerá cuántas personas murieron por culpa del MKUltra, pero se estima que fueron miles. Una de las evidencias más condenatorias fue la del doctor Frank Olson, bioquímico del ejército de los Estados Unidos y experto en armas biológicas, quien fue encontrado muerto. Armas biológicas, Dijeron que el otro tema hombre se también muy había tirado interesante. por la ventana apenas horas antes de que el FBI lo pusiera bajo custodia. Parecía un suicidio repentino y de la nada, pero esto obviamente es una estupidez. Todos podemos intuir lo que en verdad pasó. Por más que la familia del nefasto Dr. Olson pidió justicia, esta nunca se sirvió. Un destino merecido a este Tremendo hombre puro tiene que ahí. colaboró incansablemente con el A proyecto Cuba le gusta tu y puro. que sabía Tu habano. demasiado. No, sería habano. Murió de manera tan ruin como muchas de sus víctimas. Se puede decir, de hecho, que la sacó muy barata. Lo suyo al menos fue rápido. Lo de sus víctimas, no. Los ejemplos más abominables del MKUltra tampoco serán conocidos, quizá porque el gobierno logró interferir y pedir piedad al director del FBI en ese momento. El caso ya había salido a la luz, habrían arrestos, habría polémica, pero la gente no necesitaba saber los detalles más sórdidos. Se cree que se hicieron todo tipo de operaciones quirúrgicas a algunas víctimas. Se cree que mutilaron, cegaron y privaron de sus sentidos a muchos seres humanos, nada más para probar el efecto de esta o aquella droga. Se dice que incluso experimentaron con mujeres embarazadas. Lo más aterrador es la hueso, malicia, ¿no? pero no de los responsables, sino la de uno. ¿O acaso tú no te has preguntado todavía si el MKUltra fue retomado de vuelta con otro nombre años más tarde, cuando la polémica bajó? Han transcurrido 38 años desde entonces. ¿Quién sabe todo lo que pudo haber pasado en ese tiempo y lo que está pasando ahora mismo? Poison Worms. Salaverga, está canijo el asunto. Sí, es una cuestión muy heavy, ¿eh? Es una cuestión bastante heavy, diría yo. Bueno, no sé, terminamos entonces por acá y pues muchísimas gracias.